Buenos días, el día de hoy les voy a presentar el experimento realizado para la práctica del Laboratorio de Fenómenos de Transporte. Los principales objetivos planteados para este experimento son diseñar un prototipo para calcular el número de Reynolds, realizar el mismo experimento, determinar el número de Reynolds para cada flujo y emplear materiales reciclados y la menor cantidad de agua posible. Para comenzar, me gustaría destacar que el comportamiento de un fluido se clasificaba de dos formas, el laminar y el turbulento, y fue por eso que se necesitaba de un medio que fuera capaz de predecir qué tipo de flujo era, ya que la observación directa era imposible. Fue así que entre 1880 y 1884 Reynolds diseñó un prototipo el cual fue capaz de identificar al menos 4 tipos de flujos. En esta práctica se diseñó y construyó un posible instrumento para observar los tipos de flujo y a su vez poder determinar el número de Reynolds. El experimento que diseñó Reynolds permitió describir y formular de manera correcta los dos tipos de flujos que eran conocidos mucho antes. Este experimento se realizó en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Este era su prototipo y esos eran sus elementos. Reynolds se percató de 4 tipos de flujos y los describe como el de caudal bajo, donde la tinta no se mezclaba con el agua, el de caudal intermedio, donde el filamento de la tinta se observaba con un comportamiento sinusoidal y luego comenzaba a ser inestable, el de caudal alto, donde la tinta presenta inestabilidad y luego se mezcla con el agua en un determinado punto, y el de caudal más alto, donde la mezcla de ambos se da cerca de la entrada. Es importante recalcar que Reynolds repitió el experimento varias veces, variando el diámetro de la tubería y obtuvo los mismos resultados. Para obtener la deducción del número de Reynolds se representan dos experimentos similares alrededor de esferas de diferentes tamaños, donde las condiciones de velocidad y geometría son similares y que están en el mismo medio. En la figura, los puntos 1 y 1' y 2 y 2' están sometidos a fuerzas equivalentes y también las líneas de corriente son similares. Por ejemplo, para las partículas 2 y 2' están sometidas bajo fuerzas similares, las cuales son las fuerzas de presión, las fuerzas viscosas y las fuerzas inerciales. Para esto se analizan y se establecen en un triángulo de fuerzas como se observa en ambos experimentos. Para que los triángulos sean similares es necesario que dos de sus respectivos lados guarden la misma proporción. Ahora se considera la relación entre la fuerza viscosa y la fuerza inercial, donde la fuerza inercial es igual a la masa por la aceleración y al final observamos que la aceleración es proporcional a la velocidad significativa del flujo al cuadrado sobre L, que es la longitud significativa de la geometría del flujo. Ahora si sabemos que la masa es igual al volumen por la densidad y a su vez es proporcional a ρ por la longitud característica al cubo, entonces volviendo a la ecuación 2 y sustituyendo en esta las ecuaciones 3 y 4, entonces al final la fuerza inercial queda definida por la ecuación 5. Por otra parte, la fuerza viscosa es igual al esfuerzo cortante por el área en que éste actúa, y al final obtenemos la ecuación 6, donde μ es el coeficiente de viscosidad dinámica. Finalmente, y de acuerdo a la relación entre la fuerza viscosa y la fuerza inercial, se llega a la expresión en la ecuación 7. El número de Reynolds es una expresión adimensional que caracteriza los flujos gobernados por las fuerzas viscosas y las fuerzas de presión. Este es el caso del flujo uniforme en tuberías, recalcando que el número de Reynolds conocido se expresa según la ecuación 9, que es igual a la densidad por el diámetro del tubo por la velocidad sobre μ, o es igual a la velocidad por el diámetro del tubo sobre μ, que es la viscosidad cinemática. Para aplicaciones prácticas del flujo en tuberías, encontramos que el número de Reynolds es menor a 2000, se le considera flujo laminar. Si está entre 2000 y 4000 se le considera como flujo de transición y si es mayor a 4000 se le considera flujo turbulento. Los materiales empleados en esta práctica fueron una regla de 30 centímetros, 2 botellas de refresco con su tapa, tijeras, una jeringa de 10 mililitros, colorante vegetal, una cubeta, 2 metros de manguera de plástico transparente de media pulgada, hojas de máquina blancas, silicón, un celular con cámara, cronómetro, un rotulador, cinta adhesiva,
un recipiente graduado a un volumen de 0.5 litros, recipientes de plástico, superficie plana y alta, en este caso se utilizó una mesa, una base, en este experimento se utilizó un pequeño guacal y mucha agua. El experimento se realizó de las siguientes partes. La primera parte se prepara un sifón casero. Para esto a una botella se le corta el fondo con ayuda de unas tijeras, después se le hace un orificio a la ficha de esa botella del tamaño del diámetro de la manguera. A una segunda botella se le hace un orificio por la parte inferior de la botella del mismo tamaño similar al diámetro de la manguera de plástico. Después se conecta la manguera por la ficha de la primera botella y por el extremo de la parte inferior de la segunda botella, como se observa aquí. Para la primera botella, la segunda botella y al final conectados. Después se prepara la superficie plana en la cual se tiene que realizar el experimento. En esta práctica utilicé una mesa. Sobre la mesa coloqué un pequeño guacal y sobre este una cubeta en la cual llené más de la mitad de su capacidad con agua. Después, una vez que se tiene el sifón, por la parte A se comienza a agregar agua al tubo, sumergiéndola o con ayuda del recipiente. Es importante que el envase de refresco esté por debajo de la altura A. En este caso se llenó toda la botella inferior, parte B, como se observa en esta imagen. Después, con mucho cuidado, introduje esta parte A hacia abajo y a la cubeta con agua. Después se abre un poco la parte B para observar el funcionamiento del sifón y para sacar las burbujas acumuladas. Para la parte B, para la preparación del diseño experimental, trasladé el sifón hacia la mesa y la fijé con ayuda de cinta adhesiva. Debajo del sifón o del tubo coloqué hojas blancas para observar mejor el interior. Después coloqué un recipiente de plástico por la salida del sifón, esto con la finalidad de ir recolectando el agua que iba saliendo. Después hice una mezcla con agua y colorante y tomé un poco con la ayuda de la aguja y la introduje en el tubo, como se observan en las imágenes. Para la parte C es observar y analizar el flujo. Para esto, una vez preparado el montaje, se abre un poco la ficha de la parte B del sifón, se inyecta un poco el colorante y se observa la velocidad de flujo del agua que tiene en ese momento. Se registra esto con un video con fotografías. Después se abre un poco más la ficha y de igual forma se inyecta colorante. Esta se repite varias veces hasta observar la variedad de velocidad del flujo que tiene el sifón. Para la última parte, para determinar el número de reinos, se prepara un recipiente graduado a un volumen de 0.5 litros, después se abre la ficha de la parte B muy poco, se inyecta el colorante y se observa la velocidad del flujo. Si en este caso es laminar, se deja abierto el flujo, se prepara el cronómetro y el recipiente graduado. Entonces rápidamente se cambia el recipiente de plástico blanco por el graduado y se mide el tiempo de llenado. Esto se registra 3 veces al menos y después se realiza el mismo procedimiento variando la velocidad de flujo y comprobando con ayuda del colorante. Ahora les voy a presentar los resultados que obtuve en las tres primeras partes, en este caso para el flujo laminar. Aquí con la ayuda de la tinta se puede observar la velocidad del flujo. Y en esta toma seguí el colorante. Aquí se puede ver más precisamente la aguja y cómo se inyecta el colorante. La velocidad de salida del agua era aproximadamente así. En el caso del flujo de transición obtuve los siguientes resultados. Aquí se puede ver cómo la tinta empieza a variar. Aquí se puede ver más cerca. De igual forma hice el recorrido de la tinta en el tubo y al final se muestra la velocidad en la cual iba saliendo el agua.
También les presento los resultados que obtuve en el flujo turbulento. En esta parte se observa cómo la tinta se mezcla casi en la entrada. Aquí se puede ver con más detalle. Y por último, la velocidad en la cual el agua iba saliendo. Y ahora sí, para la parte D, para determinar el número de Reynolds, obtuve también los siguientes resultados para el flujo laminar. Aquí se puede ver muy poco la velocidad de salida del agua con el colorante. Aquí se puede ver cómo iba llenándose el recipiente. También les presento los resultados que obtuve con el flujo transitorio. Aquí se puede observar la inestabilidad del colorante al introducirlo en el flujo de agua. Y la velocidad de salida del agua era así. Y para el caso del flujo turbulento grabé lo siguiente. Se observa cómo la velocidad de salida del agua es mayor. Y la velocidad era aproximadamente así. Luego de realizar la práctica obtuve los siguientes datos. En la tabla 1 se muestra el tiempo de llenado para los tres flujos y después para determinar el número de Reynolds hay que considerar los siguientes datos: el volumen del recipiente, que son 0.5 litros de agua, el diámetro del tubo y la viscosidad cinemática del agua, donde Mi está a 20 grados Celsius. Y entonces primero saqué el promedio del tiempo de llenado para cada flujo y al igual su incertidumbre. Después con la ecuación 10 calculé el área y de igual forma su incertidumbre. El tercer paso es calcular el caudal, que es igual al volumen sobre el tiempo, y se puede ver los tres caudales que calculé, de igual forma su incertidumbre. Y el paso 4 es la velocidad de flujo, que es el caudal sobre el área, de igual forma el resultado y su incertidumbre. Por último, para calcular el número de Reynolds utilicé la ecuación 9, utilizando la velocidad, el diámetro del tubo y Mi, y se puede observar para el flujo laminar un valor aproximado de 702.45, para el flujo de transición 3060.90 y para el flujo turbulento 7263.32 más su incertidumbre. Por último, me gustaría discutir y concluir sobre el experimento. En este logré diseñar y construir un posible instrumento para medir el número de Reynolds. También obtuve un valor del número de Reynolds para cada flujo y que se encuentra dentro del rango de aplicaciones prácticas del flujo en una tubería. Pude observar los tres tipos de flujos y registrarlos. También identifiqué ciertos errores en el experimento, como fue el recipiente graduado, la presencia de burbujas en la manguera, las fugas en la parte B del sifón, y al agregar más colorante constantemente la aguja salía del tubo, entonces tenía que introducirla con cuidado y además empleé material reciclado, pero hubo un gasto considerable de agua. Y puedo concluir que el diseño de este tipo de experimentos conlleva cierto ingenio, tiempo y gasto si se busca una precisión y eficacia mayor para obtener el número de Reynolds, además de que nos permite comprender este fenómeno, cuantificarlo y explicarlo.